Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para tratar de entender qué es en realidad el glifosato, cuáles son los efectos para la salud, para el medio ambiente, si es efectivo o no para la fumigación de cultivos de uso ilícito y sobre todo para atacar el negocio del narcotráfico. Para esto nos acompaña Daniel Rico, que es director de C-Análisis Criminología Aplicada, quien recientemente hizo un estudio en compañía de otros investigadores sobre el glifosato. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Claudia. Muy feliz de estar acá y poder compartir con toda la audiencia estas reflexiones sobre el glifosato, los temas de salud pública, la política antidrogas, etcétera, etcétera, en todos estos temas en que confluyen en una sola sustancia que hoy estamos muy de moda, que es el glifosato. Y como ustedes van a oír cuál es la posición de Daniel, y a verlo también, tenemos a otras personas que no nos pudieron acompañar en el estudio, pero que nos van a ir haciendo sus comentarios acerca de por qué creen que el glifosato no debe volver a ser aplicado contra los cultivos ilícitos. Ustedes van a oír más adelante a Hernando Zuleta, que es PhD en Economía, profesor de la Universidad de los Andes, y también van a oír a Julián Wilches, que fue director de drogas del Ministerio de Justicia. Entonces, vamos a comenzar. Daniel, las conclusiones del estudio, para decirlo de la manera más clara, dicen, hombre, del estudio suyo, hombre, el glifosato no tiene los problemas para la salud que la gente dice. ¿Por qué? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es separar el tema del glifosato del problema de la coca. O sea, entendamos el glifosato como sustancia, como un herbicida, que es el herbicida más usado en el mundo. Que Colombia tiene una particularidad, es el único país donde se utilizaba, se ponía una avioneta y se utilizaba para controlar coca. Pero el glifosato se utiliza en el 93% del glifosato que se vendía en Colombia en el año cuando más había aspersión, se utilizaba para otros usos, para las fincas, cualquiera que tenga un jardín, cualquiera que trabaje en agricultura, utiliza herbicidas, y el glifosato es el herbicida más usado. Hoy en día se sigue usando glifosato en Colombia. Por supuesto, y se usa más que antes cuando lo usábamos para aspersión aérea. Cuando suspendimos la aspersión aérea, lo seguimos utilizando porque la agricultura está creciendo, la demanda de herbicidas está creciendo, y eso es un debate muy importante. Si podemos hacer agricultura sin herbicidas, creo que no está sobre el tapete si el glifosato es o no tóxico. Por supuesto que es tóxico, es una sustancia, todas las sustancias del universo son tóxicas. La pregunta es si en las cantidades y en las condiciones que se utiliza es tóxico o representa un riesgo para la salud o no. Y aquí, por eso es muy importante, no podemos decir que el glifosato es tóxico cuando se utiliza para matar la coca, pero es bueno cuando se utiliza en una finca para controlar para controlar pestes y controlar factores en una finca que produce arroz o aceite o caña. Para claridad de la audiencia, en este momento en Colombia se utiliza glifosato como herbicida para cultivos de arroz. Se utiliza igual que siempre, incluso para controlar la coca. Lo que pasa es que ya no lo ponemos en una avioneta, sino ahora nuestros policías deben cargar una cantidad de glifosato y echarlo manualmente, lo cual en nuestro criterio significa un riesgo mucho mayor para la salud que como se estaba usando antes. Y para fumigar el arroz, los cultivos de arroz en Colombia, ¿se hace con aspersión aérea o se hace manualmente? De diferentes maneras se ha utilizado. Repito, el glifosato es el herbicida más usado en el mundo, y la mayoría de los estudios no se comprometen a una sola uso en un cultivo, sino que midan longitudinalmente en diferentes países, diferentes tipos de cultivos, diferentes técnicas de implementación. Entonces, tenemos que hablar de salud pública y glifosato de una manera abierta, amplia, y no simplemente decir, es que aquí resulta que es distinto en otras cosas. Y yo creo que ahí el debate ha tenido muchos sesgos y sobre todo muchos apasionamientos. Bueno, miremos lo que dicen Hernando Zuleta y Julián Wilches sobre el punto respecto a salud, a los efectos sobre la salud del glifosato. Además de que el glifosato es potencialmente cancerígeno, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, sabemos por un estudio de Camacho y Mejía que las comunidades expuestas a aspersiones aéreas con glifosato presentan problemas de salud en la piel. Este estudio del que estoy hablando fue publicado en el Journal of Health Economics, que es digamos, el journal más prestigioso en este campo.
Bueno, lo primero que habría que decir es que en los últimos días el debate se concentró en los efectos sobre la salud que puede tener el glifosato, y en realidad en Colombia haríamos mal en limitarnos únicamente a los asuntos de salud. Hay temas de desarrollo, de políticas públicas, de lo que eso implica en términos de financiación, de lo que eso implica en términos de derechos humanos. Cada uno de estos asuntos tiene mucho por debatir y mucha tela por cortar, más allá de los efectos sobre la salud, que en todo caso pues han sido probados por las entidades más reconocidas en el mundo. ¿Qué decir ante esto, Daniel? Los efectos en la piel, por ejemplo. No, hay varios tipos de efectos, y esto, hicimos un trabajo hace unos años con algunos colegas, con Orlando Escopeta y con el médico Juan Pablo Alzate, y lo que hicimos fue recoger 2000 estudios que analizan el glifosato y mirar qué dice la evidencia científica, y es empezar a mirar si esos estudios se contradicen o se complementan y qué dicen. Y lo que encontramos es que a nivel científico los estudios coinciden, no aparecen impactos en la salud. Entonces, cuando uno ve la evidencia, los estudios sólidos, hay una sola excepción, que es precisamente el estudio que nos narra el profesor Zuleta, de un economista colombiano que, sin ir al terreno, sin hacer estudio de laboratorio, sin analizar pacientes, sino a punta de 2 estadísticas y 2 variables en la Universidad de los Andes, él como economista y su esposa plantean unas hipótesis sobre el tema del glifosato, y nos llamó tanto la atención porque sale del marco de lo que toda la documentación científica está diciendo, que hicimos un estudio específico sobre ese análisis, y lo que encontramos fue muchísimas falencias, realmente muchos problemas estadísticos, y sobre todo un desconocimiento en general de lo que son los problemas de salud pública a nivel rural. Entonces yo sí soy bastante crítico y diría que cuando nos vamos a los temas científicos y encontramos la literatura científica, lo que vamos a encontrar es una coincidencia, no hay evidencia determinante que genere una causalidad entre el glifosato y enfermedades cancerígenas. Cuando ustedes publicaron ese estudio, que recuerdo El Espectador hizo un informe al respecto, usted estaba en ese momento en la Fundación Ideas para la Paz, un grupo de personas, entre las que hay médicos, firmaron un artículo en el que dicen no estamos de acuerdo porque sí tiene efectos para la salud. Si uno se remite, por ejemplo, a la decisión que tomó un juez en Estados Unidos la semana pasada de condenar a Monsanto porque uno de sus trabajadores, uno de los trabajadores que usaba, que fumigaba con glifosato, le dio cáncer, pues uno dice, hombre, si hay un fallo de un juez es porque eso, pues sí es verdad. ¿Qué decir ante eso? No, hay varias cosas, Claudio. Yo creo que lo más importante es entender que esto es una función de riesgo. El glifosato fue puesto en la categoría 2A, de probablemente cancerígeno. En esa misma categoría 2A encontramos temas como las carnes rojas. Entonces, según ese mismo argumento, todas las carnes rojas deben estar prohibidas. En eso también encontramos, por ejemplo, tintes para el cabello. Están en la misma categoría de probablemente cancerígeno. Entonces tenemos que entender esto en el contexto de muchos productos que hacemos uso diariamente, y sobre todo entender que lo más importante aquí no es solamente la sustancia, sino es cómo se aplica la sustancia, en qué concentraciones, en qué condiciones, y hacerlo. Yo creo que es muy importante, y el gobierno anterior quedó en deuda, es en el mandato de la Corte Constitucional lo que nos obliga es a entender mejor, a hacer más estudios y a descartar que exista un riesgo para eso. Contrario a esto, lo que hizo el gobierno anterior fue suspender el programa de aspersión para la coca, pero para mantenerlo el uso en cualquier condición, en cualquier concentración, para el resto de productos en los cuales o actividades en las cuales se utiliza el glifosato. Entonces, lo que yo quisiera remarcar es la contradicción. Y es, si vamos a hacer un tema de salud pública profundo, donde realmente tenemos cuestionamientos sobre el impacto en salud, es perfecto, pero abordemos el glifosato en todas sus usos. O sea, si es malo no lo usemos también para el arroz. Si es malo y ya concluimos que es malo, pues no lo usamos para nada. Y aquí el problema, yo creo que el riesgo más importante es, lo vimos, lo advertimos y pasó, el riesgo más importante es lo que pasó el año pasado con el ministro de Defensa, que dijo, como el glifosato es una sustancia tan problemática, yo voy a encontrar otra molécula. Y saltaron del glifosato al glufosinato de amonio, como si el glufosinato de amonio no tuviera ningún problema, estando en la misma categoría, y querían asperjar con eso. Algunos levantamos la mano a decir, mire, el glifosato es por lo menos un malo conocido. Tenemos más estudios científicos, conocemos mejor. Del glufosinato de amonio conocemos mucho menos. Entonces, dar esos saltos de salud pública que para esto es bueno, para esto es malo, para estas cosas, es muy complicado. Pero el ICA sacó un informe en el que dice justamente que el glufosinato de amonio es menos malo que el glifosato, básicamente. Lo que pasa es que estos son debates. O sea, en estos temas no existe una verdad definida, es una sustancia que se puede utilizar, pero que tiene restricciones.
que tiene mucho depende buena parte de cómo se utilice la sustancia, puede ser más o menos tóxica. Y nuevamente insisto, el glifosato es un herbicida, es un veneno. De la misma manera que puede ser muchas de las sustancias que utilizamos en el hogar. El tema es si como se estaba aplicando significaba o no un riesgo para la salud. Y el gran error, en mi concepto, fue no haber hecho los estudios, no haber profundizado en el tema, sino haber suspendido un programa y manteniendo el uso de la sustancia para todo lo demás. Entonces, eso es bastante incoherente. Bueno, miremos ahora al margen del tema de la salud, que siempre tendrá un montón de discusiones porque aparecen científicos de un lado y del otro diciendo que no es malo y el otro que sí. Vamos a la eficiencia y escuchémoslo en las palabras de Hernando Zuleta y Julián Wilches, que cuestionan justamente la eficiencia de la política de erradicar la coca asperjando aéreamente con glifosato. La aspersión con glifosato no es costo eficiente. Dicho de otra forma, se requiere una gran cantidad de aspersión para lograr erradicar una hectárea y el costo de erradicar esta hectárea es superior en órdenes de magnitud al precio de mercado de la hoja que se cultiva en dicha hectárea. Entonces, en términos económicos, pues no es una buena idea asperjar con glifosato. Algo muy relevante que cuando se habla de glifosato es, pues creemos que va a ser la solución al problema del narcotráfico en Colombia, y lo cierto es que en Colombia durante 16 años se asperjaron 1.8 millones de hectáreas de glifosato, y en el 2000 y en el 2016 estábamos exactamente en el mismo punto de cultivos de coca en Colombia, es decir, no resolvió el problema después de haber fumigado casi 2 millones de hectáreas. Además, lo que no mencionamos cuando hablamos de eso es que no solo no resolvimos el problema, sino que dejamos de hacer otras cosas que sí había que hacer y que posiblemente hubieran solucionado o mejorado las condiciones en esos territorios. Es más, en la época de Pablo Escobar, principal narcotraficante que ha tenido Colombia, no había cultivos ilícitos y teníamos un problema de narcotráfico enorme. Pregunto yo, aún sin coca, suponiendo que el glifosato fuera la fórmula mágica, ¿tendríamos narcotráfico o no tendríamos narcotráfico? Esto cobra relevancia, toda esta argumentación. ¿Por qué? Porque se habla de que el nuevo gobierno está evaluando la posibilidad de regresar a la aspersión aérea. No sabemos si con glifosato o con glufosinato de amonio, pero de nuevo a la aspersión aérea. Ante estos argumentos, ¿qué decir, Daniel? No, yo creo que la reflexión que hacen Julián y el profesor Zuleta es muy importante. Mi lectura es: la política contra las drogas ha sido un fracaso acumulativo. Y la política contra las drogas tenía un componente que era la aspersión aérea. De muchos que no fracasaron. Pero el mismo debate de que la aspersión no ha funcionado lo podemos tener sobre la sustitución de cultivos ilícitos. Sustitución de cultivos ilícitos ha sido un fracaso absoluto en la historia de Colombia. Entonces el tema es cómo construir una estrategia, y esa estrategia puede tener o no tener glifosato, pero lo que sí es un error completo es pensar que el glifosato nos va a resolver un problema. Eso es un problema muy complejo que necesita una implementación integral. Yo creería, y mi lectura es, yo soy tan pesimista, decir un poco es que no ha servido nunca, no ha servido para nada, hay algunos territorios donde la política antinarcóticos funcionó un poco mejor que en otros, y lo que podemos mirar es en qué proporción y cómo combinamos todas las herramientas que tiene el Estado. El error grande es coger una sola herramienta e irnos a usarla, sí, como hicimos al principio, solo glifosato, y después lo que hemos hecho en los últimos años es ir a repartirle subsidios a los campesinos con los resultados que todos conocemos. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, aquí toca construir una estrategia. Y yo estoy de acuerdo, la estrategia se puede hacer con glifosato o sin glifosato. ¿Pero usted sería partidario de regresar a la aspersión aérea con glifosato? Yo creo que toca balancear muchos factores y creo que la peor estrategia de todos es la erradicación manual. La erradicación manual nos ha generado 240 muertos y más de 1000 heridos y amputados. Lo peor que podríamos hacernos es irnos a una zona tan dura como el Guaviare, donde hay disidencias de las FARC, mandar nuestros soldados, mandar nuestros policías, mandar los civiles erradicadores a que nos los devuelvan muertos y amputados. Eso sería el peor error de todos. Yo sí prefiero que esa zona, en donde en este momento no es posible hacer condiciones de desarrollo, porque las condiciones de seguridad son muy difíciles, en esa zona sí se utilice la aspersión aérea y no exponer la vida de los colombianos a ese fenómeno. Ahora, existen soluciones mucho más integrales de largo plazo que ojalá podamos construir, pero la evidencia que tenemos hasta ahora es, hemos tenido políticas muy descoordinadas
Y lo mejor que podría hacer este gobierno, más que apostarle a una sola herramienta de la estrategia antinarcóticos, es combinar varios factores. Que el garrote, que la zanahoria, que la presencia de justicia, que la seguridad, etcétera, todo esté territorialmente coordinado y así poder empezar a construir condiciones de desarrollo y condiciones de seguridad. Ya vamos a hablar de esas otras estrategias posibles, la combinación de ellas e incluso de la legalización. Pero antes, respecto a lo que dijo de escoger esas zonas donde es muy riesgoso mandar a hacer la erradicación manual, esto es lo que dicen Hernando Zuleta y Julián Wilches sobre el efecto en las relaciones con las comunidades de fumigar con glifosato desde el aire. Parte de la implementación del acuerdo de paz tiene que ver con restablecer relaciones entre el Estado y las comunidades, en particular en comunidades donde el Estado ha sido un ente ajeno en el mejor de los casos y un enemigo en el peor de los casos. Llegar a estas comunidades con aspersión aérea es, en primer lugar, establecer una distancia entre las comunidades y el Estado, y en segundo lugar, tener una relación, digamos, antipática hacia las comunidades. Entonces, volver a la aspersión con glifosato puede dificultar la provisión de bienes públicos y, en general, la construcción de Estado en estas zonas. Un asunto es que cuando hablamos de glifosato parece que hubiera los amigos y los enemigos del glifosato, como si fueran los buenos y los malos o los malos y los buenos. Y lo cierto es que esas dicotomías están lejísimos de lo que pasa en los territorios en Colombia. Daniel conoce perfecto cuáles son las realidades de esas personas que viven en esos territorios, cuáles son las realidades de esos territorios en los que habitan esas personas. Nada de eso mejora si, es decir, aplicando el glifosato en cantidades exorbitantes. Recientemente la Fundación Ideas para la Paz publicó un informe elaborado con las Naciones Unidas donde se caracterizan esas poblaciones que viven en esos territorios. Nada de eso, ni el analfabetismo, ni la desnutrición, ni el trabajo infantil, nada de eso se soluciona si fumigamos o no fumigamos. Es decir, caer en esas dicotomías y en esos debates de blanco y negro es olvidar y dejar de lado un debate que es el que necesita la gente que vive en esos territorios, que es cómo generar procesos de desarrollo sostenible en esas regiones que siempre han estado olvidadas en este país. Aquí la pregunta, Daniel, es si vale la pena darse la pela de enemistarse con las comunidades para, bueno, digamos, ser más exitosos en la erradicación de los cultivos de coca en esas zonas. Claro, usted me dirá, entonces vale más la pena mandar a nuestros soldados a que los manden muertos o amputados, como dijo ahora. ¿Qué escogemos? ¿La mala relación con la comunidad o los soldados muertos o amputados? ¿Cómo se debe manejar las relaciones con la comunidad? La lectura, lo primero es aclararle a todos los televidentes es la suspensión de la aspersión aérea no tiene nada que ver con los acuerdos de paz. Esto no fue una decisión que estuvo relacionada con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz establecen otra cosa e incluso en el acuerdo se define que este puede ser una herramienta de último recurso, en lo cual yo estaría bastante de acuerdo. Lo que sí creo es que este país es muy grande y tiene diferencias muy importantes en cada región. Hay zonas donde los campesinos no son libres de decidir qué hacer. Hemos visto la muerte en este momento a líderes de la sustitución. Hay zonas de usted no puede tomar una decisión cuando tiene a alguien ilegal con un fusil en la cabeza diciéndole usted qué tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, realmente entrar en este proceso de diálogo que es fundamental, dar títulos de propiedad, bienes públicos, construir carreteras, eso transforma el campo, eso transforma las condiciones productivas. Pero para que eso se dé, tiene que haber condiciones de seguridad. Para que eso se dé, tiene que transformarse realmente el actor de control territorial y la presencia del Estado. Y en eso realmente hay zonas de este país donde no tenemos control territorial. Y ese control territorial está ejercido por personas como Guacho, como las disidencias de Gentil Duarte, o allá arriba en el Catatumbo la gente del EPL, donde no es posible entrar y esta gente se abastece de una economía cocalera que está en expansión, o sea, hemos multiplicado por 4 la producción de coca en menos de 3 o 4 años. Entonces yo sí creo que estas decisiones debemos partirlas y en cada territorio encontrar cuál es la mejor receta y el mejor equilibrio entre cosas. Entonces usted diría, ya tengo que ir a comerciales, pero usted diría, en una zona como el Guaviare, que ya nos puso el ejemplo hace un rato, empezar a volver a la fumigación aérea con glifosato, llegar con la fuerza pública para garantizar la seguridad de esas comunidades, para que otras estrategias, sustitución o la que sea, sí funcionen y además garanticemos que no hay más. Sí, esa sincronía, en esa sincronía ya lo hicimos, funcionó en la Macarena, en la zona entre el 2006 y 2009, el corazón de las FARC, el corazón financiero donde estaba el Mono Ojoy, donde las FARC eran más fuertes, lo hicimos con éxito entre el 2006 y el 2009. ¿Y cuál es la clave?
primero seguridad, y una vez usted garantiza seguridad, puede empezar a derrotar esa economía criminal y tiene que utilizar todas las herramientas, tiene todo lo que esté disponible, porque esa es una economía muy poderosa. Usted tiene que hacer control de insumos y precursores, perseguir a los compradores de base de coca, hacer extinción de dominio, sí, acompañar esto con lavado de activos. Usted tiene que tener un combo. El problema, y estoy completamente de acuerdo con mis colegas, el problema es pensar que con glifosato vamos a resolver el problema, o, como hicimos en los últimos años, que sin glifosato el problema quedó resuelto, y ninguna de las dos está bien. Ya volvemos a Mejor Hablemos para conversar sobre el otro tema, o el tema grande alrededor de todo eso: legalizar las drogas, legalizar el consumo, legalizar la venta, legalizar la distribución. ¿Ayudaría a acabar con el problema del narcotráfico? Ya regresamos. Con Daniel Rico, director de C Análisis Criminología Aplicada, acerca de la posibilidad de regresar al uso del glifosato para asperjar los cultivos de coca. Y nos quedaba un punto pendiente, Daniel: la legalización del consumo y de la distribución. Y bueno, el proyecto de ley del fiscal, por ejemplo, que dice que hay que mandar a la cárcel a las personas que tengan más de 2 o más dosis mínimas en su poder. ¿Cómo juega ese tema en todo este combate? Este es como el eterno debate entre la evidencia científica y la inercia política. Realmente yo diría, yo soy una persona de principios liberales, legalizar o tener sistemas mucho más flexibles, como lo muestra la evidencia científica que tenemos disponibles, que la gente pague impuestos, que se pueda regular, que haya mecanismos de salud, reduce el problema. Lo que pasa es que esto nos da pánico como sociedad. Entonces, lo que se vende más es el prohibicionismo, es más cárcel, es el populismo penal, y eso es muy complicado. Ya tenemos en las cárceles una cantidad de personas impresionantes y el problema no se ha solucionado. Y sobre todo que cuando yo soy una persona que voy mucho a las cárceles, entrevisto a las personas que están ahí, la mayoría de los colombianos que están en la cárcel son personas que estaban en el nivel más bajo de la cadena, pequeños cultivadores, pequeños raspachines, pequeños vendedores en las calles, pero los grandes capos del narcotráfico, los grandes lavadores, los que después hacen el triángulo con el contrabando, los que se están enriqueciendo, a esos los tocamos muy poco. De eso del triángulo con el contrabando quiero que me hable, pero antes... Bueno, ya, entonces tenemos erradicación manual, erradicación aérea, sustitución de cultivos, legalización... insumos y precursores, control de insumos, control fluvial. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué no hemos hecho que deberíamos estar haciendo? No, yo pienso que todo hemos hecho en cantidades desproporcionadas. O sea, si uno pone, y es un ejercicio, un estudio que hicimos con Fedesarrollo y el Departamento Nacional de Planeación, de poner en una balanza cómo Colombia gasta toda la plata en la lucha contra las drogas, y lo que nos da es una cosa así, y es nos gastamos la mayor cantidad de la plata combatiendo la hoja, que es lo que menos vale, que es lo que, como Julián decía, tiene un gran efecto globo, pero en los eslabones más duros y más grandes, ahí ponemos muy poca plata. Nosotros realmente hacemos muy poquito para controlar los insumos y precursores. Le doy un dato para todas las personas que están muy preocupadas con el tema ambiental del glifosato: es una hectárea que se fumiga con glifosato, se le echan 6 galones de glifosato. Eso es un impacto ambiental claro, ahí hay un efecto. Pero cuando no se hace y se produce la hoja de coca, para procesar esa hoja de coca se necesitan 55 galones de combustible. Eso es lo que utiliza una tractomula para llegar de Bogotá a Cartagena y volver. Eso es muchísima gasolina que después llega a los ríos, a la tierra. Se necesitan más de 2 bultos de cemento, se necesita ácido sulfúrico, se necesita permanganato de potasio, se necesita dióxido de manganeso, se necesita una cantidad de químicos. O sea, daña más el medio ambiente dejar la hoja de coca sembrada que erradicarla con glifosato. Claro, por supuesto, y ahí sí no tenemos ningún debate si el ácido sulfúrico es bueno o malo para la salud. O sea, eso mata, sí, y eso está controlado y está supremamente regulado. Me queda un minuto, Daniel, y sé que usted hizo ya otro informe más reciente sobre cómo se ligan el narcotráfico y el contrabando. Sí, yo creo que un poco la reflexión para un gobierno que está iniciando, que está tratando de ser innovador y reflexionar en este tema, creo que una pregunta muy clave es los costos económicos del narcotráfico, ¿dónde se reflejan? Y en mi lectura tenemos una deuda pendiente con el sector empresarial, tenemos una deuda pendiente con la industria colombiana, y es que toda la cocaína que sale regresa a Colombia por sus ganancias a manera de contrabando. Contrabando de cigarrillos, contrabando de alcohol, contrabando de textiles, contrabando de todo eso, y esas industrias, contrabando de cueros, de calzado, y todas esas producciones colombianas están siendo debilitadas por ese dumping criminal de traer productos y mercancías a menor costo e ir acabando con la industria colombiana y con el comercio colombiano legal, reduciendo los impuestos, reduciendo el trabajo, y creo que en este debate contra las drogas y en esta nueva reflexión
lo primero que debemos hacer es empecemos a mirar el contrabando como un problema de crimen organizado y que está directamente asociado con el crecimiento de los cultivos de coca. Bueno, vamos a desarrollar más de ese tema en el noticiero Tu Mundo hoy en los próximos días. Le agradezco mucho, Daniel, por venir hasta acá y obviamente también a Hernando Zuleta y a Julián Wilches, quienes nos acompañaron con sus comentarios. Muchas gracias. A ti muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche. Mejor hablemos.